Dicen que una vez que uno hace algo ya después se vuelve un poco más fácil. Y vamos a ver si es verdad. Hola, hola. Mi nombre es Dani Dan para el internet. Y este es, no sé, segundo video. Vamos a ver qué pasa. Teniendo en cuenta que ya empezó la jornada escolar, vienen de vuelta colegios, universidades, programas. Voy a grabar un poquito sobre un pensamiento que he tenido ya desde hace bastante tiempito y es sobre las calificaciones, la relación que tiene con el aprendizaje, básicamente ninguna. Y para que empecemos este año un poco más tranquilos respecto a este tema, porque yo sé que siempre está ese afán, más que todo si vas a empezar, por ejemplo, cuando se empieza la universidad, uno de los temas que siempre mantienen como la ansiedad. Entonces, me pareció de pronto que podría ser interesante. He visto últimamente bastantes videos de esto de que salen tipo, ay, antes en el colegio cuadro de honor y ahora de adulto cuadro de ansiedad. Y quería ver como si eso en realidad tiene relación. Entonces vamos como por partes. Hay un tema en la educación que siempre se ha visto como de que, ay, ¿será que el tener buenas calificaciones significa que es el más aplicado, que es el más inteligente, que bueno, el mejor, ¿no? Es algo que nos enseñan desde el colegio. En la universidad se empieza a ver como en los primeros semestres. Ya después empieza a bajar un poco más como esta ansiedad cuando vas descubriendo que las cosas no son tan así. Y quisiera exponerlo pues de esta manera, como para los que estén iniciando ese proceso, se estén empezando a dar cuenta como de estas críticas que existen. O pues si ya se dieron cuenta, pues charlemos juntos. El caso. Yo de pequeña siempre fui de las que estaban de primeros de calificaciones, como aquí se maneja esto de primer puesto, segundo puesto, tercer puesto, me mantenía siempre en el primero o en el segundo. A mí siempre me decían de esto de que, ay no, súper inteligente, súper aplicada, súper responsable y súper disciplinada. Y yo me quedé con eso como interiorizado desde bastante pequeña. Lo cual en mi adolescencia pues sí me causó como cierto de, uy, marica, o sea, saliendo del colegio tenía ya que enfrentarme como, listo, escoger carrera, escoger universidad, mirar cómo planificar todo el futuro en muy poco tiempo. Yo sentía que era muy poco tiempo. Y al tener toda esa presión de que, no, que la más inteligente de esto, siempre ocupando los primeros puestos en cuadro de honor, menciones de honor y demás, siempre fue bastante la presión que sentí y siento que ahorita que estoy terminando la universidad viene otra carga que es la de empezar en el mundo laboral ya de manera como seria, ¿no? Porque listo, trabajos de temporada, algunas como vender cositas en la universidad, alimentos, eso. Bueno, y todas esas cositas que uno lo van adentrando como al mundo de la plata, de ganarse la plata por sí mismo, ya pues fuera de que lo ayuden los familiares o esto. Otra cosa ya es empezar a buscar trabajos fijos, empezar a verse como un adulto responsable y empezar en otro plano, que tal vez algunos lo hayan experimentado al salir del colegio, que no hayan pasado por la universidad o por algún mm, curso de técnico o tecnólogo. De pronto sí siempre se siente eso de como, uy, salir a enfrentar la vida. Entonces, ¿qué tan importante o qué tanta importancia tienen estas como calificaciones o reconocimientos sobre estas mismas o sobre el desempeño que uno haya tenido en cualquier centro de formación por el que hayamos pasado? Entonces volvemos. Todo lo que sean esto de calificaciones, de evaluaciones, sobre puntos específicamente, pues los colegios califican de 1 a 5, de 1 a 10. No sé si alguno acá en Colombia haya usado o el S de superior y A de alto. Eso. O sea, siempre estamos dependiendo o haciendo algo
para que nos den como ese aval de que tan bien lo hiciste. Pero en realidad no están evaluando la capacidad de retención de información y muchas cosas que se nos olvidan después de un examen, de presentar la evaluación específica para la que estudiamos, ya a la hora siguiente ya no nos vamos a acordar prácticamente de nada. Y sé que muchas personas sí han hecho esta crítica de, venga, otras maneras de evaluar, pues eso la han tratado en pedagogía y sí, ya no me meto, no son mis temas. Pero sí quisiera que todos fuéramos como un poco más conscientes de que las calificaciones no definen los conocimientos de una persona, no definen qué tan hábil es para resolver ciertas cosas más allá de memorizar datos, de memorizar fórmulas, porque muchas veces ni siquiera entendemos lo que se nos está calificando o evaluando, sino que solo memorizamos un procedimiento, lo aplicamos sin tener necesariamente que racionalizar todo el proceso. Entonces, hasta aquí el primer tema. Segundo tema, ya en el siguiente enfoque es lo que dije anteriormente, siempre tenemos esta espinita de que como fuimos tan buenos, demostrando de que, wow, super calificaciones, pero ya vimos que eso no medía la capacidad realmente de nuestro aprendizaje o entendimiento de las cosas, ni siquiera de la vida en sí mismo, sino que nuestra capacidad de memorizar o incluso a veces de encajar en ese sistema, de hacerse parte del sistema y ser como esta prueba de, esta persona puede, tú también. Una vez que salimos de estos sistemas que nos han evaluado, nos han medido con cierta vara estándar, pues salimos a enfrentar otros dilemas para los cuales no nos sentimos capaces y esto nos genera bastante ansiedad. Por ejemplo, en mi colegio, cuando me gradué hace ya algunos años, habían muchos chicos que ya habían tenido pues sus primeros trabajos y pues ya tenían como medio sus cositas, habían experimentado como ciertas cosas que los habían guiado a lo que ahorita hacen o lo que han ahorita aplicado a su vida diaria pues para desarrollarse como personas. En mi caso, pues, me he dado cuenta, esto ya pues, mucho tiempo de reflexión y meditación y bla, 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 y resulta que me di cuenta de ciertas cosas. Una, en el colegio siempre me preocupaba más que todo por exactamente cumplir esas expectativas de que si yo fui la que ocupaba los primeros puestos, tenía que seguir así. Entonces, recuerdo que en el segundo colegio en el que estuve, intenté hacer como vender stickers, vender cositas. Y eso es un recuerdo que tengo aquí como metido en la cabeza y es de mi papá diciéndome que no me ocupara de eso, sino que mi deber era estudiar. Y eso se me quedó en la cabeza y como que después no me atrevía a seguir vendiendo cositas. De pronto me hubiera ido bien experimentar con otras cosas, pero me quedé hasta ahí. O sea, dejé que una frase me guiara simplemente como mi deber es estudiar, mi deber es sacar buenas calificaciones, mi deber es bla, bla, bla. Y mientras muchos otros experimentaban otras cosas, otras maneras de ver la vida, del comercio, de pasiones, dibujo, hay unos que hacían animación, unos hacían canciones. He conocido personas que mientras estaban en el colegio iban a tocar, o sea, eran DJs, iban a tocar a discotecas estando en el colegio. Y eso como que a mí me hizo falta de cierta manera al no experimentar otras cosas más allá de estudiar. Y tenía muchas ganas de hacer diferentes cosas. Por ejemplo, a los 14 15 quería hacer videos de YouTube, que era hasta toda esta época de tags, de retos. Me parecía muy divertido y una manera como de explotar la creatividad. Por ejemplo, si hubiera empezado a hacer como videitos, así sea como de fanart, si han visto de los edits a los famosos. No me vuelvo a enamorar.
haber aprendido esas habilidades de edición, un poco de explotar la creatividad en ese sentido, de pronto ahorita estaría haciendo mejores cosas de las que soy capaz. Hubiera aprendido muchas maneras de explotar esa parte creativa de mi ser y haberlo invertido para mi futuro, para la yo de hoy. Pero tuve tantas restricciones en el pensamiento, porque ni siquiera fue como de la vida que no me dejaran hacer cosas, porque tenía la libertad de hacerlas, pero en el pensamiento ya estaba completamente listada cuáles eran mis tareas, responsabilidades y el papel más o menos que tenía que cumplir como persona. No me dejaba a mí misma salirme de ese molde, por eso ahorita apenas me estoy atreviendo, o sea, es muy raro y no sé, quisiera que otras personas pudieran tener esa libertad desde antes. O sea, yo ahorita tengo 23, va a cumplir 24 ahorita en febrero y quisiera que chicos, chicas más pequeños pudieran experimentar otras cosas y no solo se rigieran con eso, porque de ahí yo creo que salen estos memes de que ahorita hay cuadros de ansiedad porque no sabemos qué hacer con nuestra vida de acuerdo a lo que ya teníamos escrito. Ya teníamos un papel que cumplir y no, como no nos salimos de ese molde, claro, y como no nos salíamos de ese molde, pues se nos olvidó experimentar con nuestras habilidades, nuevas cosas, de pronto ser un poco más sociables, porque yo ahorita súper mala para socializar. Podría hacer un video sobre eso. Y es bastante difícil ahorita ya de adulto empezar a desinhibirse tanto porque ya estás a esto de tener que emprender o ser un empleado o escoger qué camino vas a tomar en la vida. Y empiezan como estas crisis de los 20 de no saber si lo que invertiste toda tu vida te está sirviendo para algo o de si vas a ser capaz de ser ese adulto. Ahora que pues, esto es solo una de las cosas que pueden estar relacionadas también a estas crisis de ansiedad que vienen después de ser como la persona que fue como tachada de la inteligente, el inteligente, y pues se ciñó tanto a esto que empieza con estas crisis. Hay otras maneras de relacionar sobre este meme y pues ya viene relacionada es al perfeccionismo, a la presión de los padres, los hermanos familiares como tal. Y pues la tercera, que es la que estaba hablando de que ya tenemos una identidad armada en torno a las calificaciones y no en torno a lo que uno va aprendiendo como tal. No sé si de pronto no me he hecho entender muy bien, porque ahorita que vuelvo a recapitular, ahora que vuelvo a recapitular sobre lo que he dicho, pues el aprendizaje ya es algo más como poder entender los conocimientos, poder, y no solo los conocimientos que te dan, sino los conocimientos que tú mismo te atreves a averiguar y a implementar en tu vida. Por ejemplo, los que dibujan, los que tatúan, hay gente que tatúa desde el colegio, me encanta. Hay muchas habilidades que se pueden aprender autónomamente y que te pueden, de hecho, sugerir un camino de vida mucho más libre sin necesariamente tener que estar forzado a ocupar cierto molde, acoplarte a ciertas reglas o maneras de ser. Entonces, nada, yo creo que ese era el tema que quería hablar ahorita. Mm, Veré cuánto me demoro en editar, porque no tengo tampoco un programa ni un computador muy habilidoso. Em, pero bueno, son habilidades que nuevas a las que me estoy atreviendo a entrar después de tantos años. Si alguien más joven que yo, o no importa, mayor que yo, siente también estas crisis, yo sé que es difícil salir de ahí,
porque es enfrentarte contra la identidad que ya tienes marcada, la que ya tienes tatuada en la cabeza, y enfrentarla para cambiarla duele mucho porque destruye toda una identidad que ya estaba construida. Entonces es un proceso difícil, largo para algunos, no tan largo para otros, pero con toda la fuerza deseo que puedas atreverte a empezar a aprender, que si vas a entrar a algo nuevo, simplemente otra etapa de tu vida, tengas en cuenta esto, y es que cómo te califiquen, cómo te midan, no definen la persona que eres, sino que solo tú eres el encargado de decidir eso. Entonces, a cambiar personalidades las veces que sean necesarias para poder estar feliz, libre y, no sé, cómodo con lo que eres. Muchas gracias por ver este video y nada, bye.